Bienvenidos, muy bienvenidas a este nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy estoy muy bien acompañado con un médico psiquiatra que lleva ya bastantes años de trayectoria, así que bienvenido, don Ricardo. Estoy honrado de que haya aceptado aquí la invitación al canal. ¿Cómo se encuentra? Bien, muy bien. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Sí, hacer honor a lo que dijiste. Yo me estoy dedicando al TOC desde el año 98. Veo solamente pacientes con TOC. Ok, yo tenía 2 años, yo nací en el año 96. Yo tenía 2 años y usted ya estaba trabajando trastorno obsesivo Sí. compulsivo. Ya, qué bueno, o sea, ya cantidad de Bastante pacientes, conocido. trayectorias, ¿no? Ya bastante tiempo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Me gustaría, antes de presentarnos a nivel curricular, a nivel de cansancio, a nivel de energía, porque esto tiene de todo, ¿no? Al momento de trabajar TOC. Ujú. No, mira, la verdad que el TOC un poco llegó a mi vida por casualidad. En formación como médico gané una beca internacional para ir a la Clínica Mayo, para rotar en psiquiatría. Y ahí me gustó mucho cómo se trabajaba en Estados Unidos y tuve la idea de después volver. Y cuando estaba en la residencia de psiquiatría y se armó en Argentina un concurso nacional, el que ganaba el concurso se iba a formar en TOC a New York, Long Island. Este, Así que me gané el concurso y a partir de ahí me formó el doctor Sayuda Tobías, que era un médico argentino que está radicado en Long Island. Tiene un instituto, se llamaba Behavioral Institute. Y a partir de ahí a él le gustó mucho cómo trabajé y empezamos a trabajar de manera conjunta. Después yo puse ese instituto acá en Argentina y en el año 19 cerré ese y abrí Toca Argentina. Bien, que es su proyecto de divulgación, ¿cierto? Es un Que proyecto de tiene. divulgación. Sí, yo creo que el trabajo que estás haciendo tú es muy importante. Gracias. eh, eh, lo que hay que acercar es a las personas información Mm, validada, ¿sí? Porque mm. hoy por hoy hay mucha gente subiendo y hablando cosas en las redes, pero no todas tienen validación. Exactamente, sí. Sí, y es la preocupación que yo y un par de clínicos o de médicos psiquiatras también hemos tenido. Sabemos que hay mucha gente que también lo trabaja bien y sabemos que hay mucha gente que igual le da un poco de temor el tema de las pantallas también porque quedas un poco expuesto a que te quieren ya críticas, pero que bueno, así es esto y en base a esa realidad hay que intentar, los que queremos hacerlo bien, intentarlo, ¿no? Totalmente. Bien. Bueno, doctor, lo voy a presentar entonces aquí a modo curricular. Usted es médico por la Universidad del Salvador, especialista en psiquiatría por la Universidad de Buenos Aires, director médico del Centro Toca Argentina, ¿cierto? Que es este proyecto divulgativo que usted tiene sus redes principalmente en Instagram. Creo que es una de las segundas plataformas que más seguidores tiene a nivel hispanohablante, me parece, ¿no? No, no sabía que éramos la segunda, sí sé que tenemos bastantes Vamos a hacer un seguidores. ranking, vamos a hacer un ranking de la página, sí. Porque la primera sería la de Tomás Miño, ahí le mandamos un saludo de Hablemos de Todo, que tiene ahí bastantes seguidores. Pero me parece que usted sería de la segunda, creo, o tercera. Instituto del Estudio y Tratamiento de los Trastornos del Espectro Obsesivo Compulsivo, no hay Toca Argentina. Vicepresidente de la Asociación Argentina de Psicofarmacología y Neurociencias. Docente de maestría en neuropsicofarmacología, profesor de posgrado y miembro del comité de la directiva de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad. Docente de la carrera de especialistas en psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Fundador del capítulo Cognitivismo, Conductismo y Psiquiatría. Y presidente honorario del mismo. Comisión directiva del Colegio Argentino de Psicofarmacología y Neurociencia. Cumple funciones como revisión internacional aquí usted dígame que mi inglés es pésimo. ¿Cuál es el nombre del Journal of Psychiatric? ¿Cómo se pronuncia? Yo tengo que aprender inglés, a perfeccionarlo. ¿Cómo se pronuncia eso, Espérate que doctor? te lo digo bien, porque no estaba siguiendo. Ah, ahí se lo mandé, ahí se lo Este, mandé, ahí lo tiene en el chat. ajá.
acá me mandaste Al chat del al chat Zoom, al de... chat del Zoom, ahí está. Sí, dice cumple funciones como revisión internacional de él, y ahí salen dos para que usted lo pronuncie bien como son. The Journal of Psychiatry Research, an Australian Psychiatry Journal. Ya, perfecto. Magíster en neuropsicofarmacología por la Universidad Favaloro, posgrado en sexualidad humana en Valor. la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Y aquí también he escrito artículos ciertos científicos y coautor de libros de obsesiones corporales y el trastorno obsesivo compulsivo y su espectro, ¿no? Trastorno del estado del ánimo y de la ansiedad, trastorno dimórfico corporal, trastorno obsesivo compulsivo, enriquecimiento sexual para pareja. Encuentro interesante este cruce que tiene usted a nivel curricular, como de saber de TOC y también saber a nivel de sexualidad humana. No sé si le parece que Bueno, partamos por ahí. es que una cosa me llevó a la otra. Yo al ser psiquiatra uso inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que sí, genéricamente los llaman antidepresivos, y uno de los efectos adversos que generan es disminución de la libido o Exacto. retraso de la eyaculación. Eso me hacía que muchos pacientes los derivaba con sexólogos para hacer la Mm, consulta o la interconsulta, y a veces me iba bien, a veces me iba mal, no todos eran lo serios que yo creería que deberían ser, entonces tomé la decisión de hacer el posgrado, que fue de 2 años, y después al tiempo me convocaron para formar parte de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, y después dirigí el posgrado durante un par de años, y lo dejé porque la verdad que no se puede llevar adelante, digamos, el TOC demanda mucho. ¿Sí? El consultorio sí, demanda mucho, totalmente. la formación, los diplomados, el Instagram, todo es mucho tiempo. Mm, Si bien el trabajo de 11 de la mañana a 9 de la noche de manera interrumpida, no alcanza. No alcanza porque son muchas cosas las que hay que hacer. sí, totalmente, totalmente. Pero tal como usted dice, la necesidad hace que uno busque formación, ¿no? La necesidad de los pacientes, de querer ayudarlos bien, de que hayan casos que a veces a uno le cuesta un poquitito más. A mí me pasó, por ejemplo, empezaron a llegar chicos con... veo más población adulto, pero a veces igual yo veo algunos chiquitos y con autismo. Entonces decía, ¿qué es lo que Sí. tenemos basado en evidencias del autismo? Y bueno, teníamos por ejemplo ahí ABA, que sé que no es el único modelo, pero teníamos ABA. Entonces también hemos traído al canal aquí un especialista, ¿no? De allá mismo de Argentina, a Mauro, para que nos hablara un poco de eso. Entonces ahí también nos va dando esa gana, ese deseo de formarnos, ¿no? En cosas que vemos en nuestros pacientes. Y si es por ello la necesidad de formarse, como usted decía, lo que sirve, lo que tiene evidencia. Sí, y como dices, la clínica nos pone los límites y a veces no alcanza con la formación y hay que hacer interconsultas y hay que aprender a trabajar en equipo, Mm, escucharnos todos por igual, eso es importante, escucharnos todos. exactamente. Bien, perfecto, doctor. Coménteme. ¿Qué sería para usted? Vamos a partir también de algo acá más básico, el TOC. ¿Cómo definiría usted el trastorno obsesivo compulsivo, más allá de la definición que ya sabemos del DSM? ¿Qué sería para usted como médico psiquiatra especialista ya con años de trayectoria? Bueno, mira, yo te voy a hablar desde mi sesgo, ¿no? Como médico. El TOC para mí es una enfermedad, ¿sí? Y te digo que es una enfermedad porque tiene una base neurobiológica específica y tiene una respuesta a un fármaco o un grupo de fármacos específicos en una dosis específica. Y es más, es una enfermedad crónica. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque uno de los errores más frecuentes que cometen los psiquiatras es retirar la medicación de manera apresurada una vez que el paciente empieza a mejorar, ¿no? Y en mi experiencia, por lo menos, el cuadro tiende a mantenerse en el tiempo y uno tiene fuertes chances de poder reducir un 50-60% de las dosis y son menos las chances, aunque sí se puede lograr, es de retirar el 100% de la medicación. Sobre todo los cuadros que comienzan en la niñez, y terminan consultando en la vida adulta, ¿no? Eso que pasa Mm, mucho. sí. No hace toque en la niñez, se Mm, puede obtener un curso fluctuante,
y después los chicos se van adaptando lentamente a la sintomatología y terminan consultando, bueno, cuando ya les es imposible llevar sus actividades adelante y en general les pasaba a los 20. Entonces ahí ya se pasó toda la etapa de neurodesarrollo y es más difícil revertir todo. Exactamente. Y tal y como usted dice, mientras más años hay de toque y sin tratamiento, pues la pérdida de funcionalidad, la cantidad de rituales han ido aumentando y eso va deteriorando, ¿cierto?, la calidad de vida de las personas, ¿no? Yo por eso ahí he sentido una fuerte crítica al DSM, ¿no? Que Mm, requiere la institucionalidad para la persona sea diagnosticada como TOC y reciba el tratamiento adecuado, ¿no? Porque en definitiva sería el castigo a la resiliencia, ¿no? Cuanto más resiliente la persona, cuanto mayor capacidad de resistir y adaptarse, menos chance de recibir el tratamiento adecuado. Eh, y creo que hay que trabajar mucho en llegar a docentes y pediatras, que son los que tienen mayor contacto con la población en edad de comienzo de la sintomatología, para que sean ellos los que detecten los primeros síntomas y deriven, ¿no? Acá en Argentina me ha pasado que a veces los padres me dicen que lo consultaron con el pediatra, porque el pediatra les dice, bueno, pero si él está pudiendo ir al colegio y si puede socializar y hacer la vida que llevan los demás, no hace falta que haga una consulta y de esa manera se pierde un tiempo muy valioso. totalmente. ¿Cómo pudiéramos hacer, doctor, con estas familias, estos consultantes, estos pacientes que se resisten a a la medicación? Porque sabemos que un porcentaje no menor, no menor, algunos psiquiatras dicen todo, ¿no? Yo diría un porcentaje no menor, porque bajo mi criterio como psicólogo quizá hay algunos que quizás no la necesitarían, perdón, pero un porcentaje no menor sí va a requerir de medicina. ¿Cómo pudiéramos optar a que estas familias se acerquen y no demonicen tanto ni satanicen tanto la farmacología, porque es importante en No, TOC al menos? en mi caso, en la medida que sea TOC y no esté comórbido con otro cuadro, como puede ser un cuadro de depresión Mm, severa, eh, en general le doy la opción al paciente de comenzar el tratamiento sin medicación, más allá que le explico que creo que la va a terminar necesitando. ujú. Le sugiero que se tome de 3 a 6 meses para hacer el tratamiento cognitivo-conductual con las técnicas de exposición, impresión de la respuesta, y que si él ve que no puede llevar adelante las pautas dadas por el terapeuta, es un claro señal de que necesita tomar la medicación, ¿sí? Por otro lado, confío en el criterio del terapeuta, que es el que le va a ir explicando que sin la medicación en ese caso no se podría avanzar, ¿no? De acuerdo con vos que hay casos que no, o Sí, sea, no es que el 100% de los casos se medica, este, pero en muchos casos, o la mayoría de los casos, necesita medicación, ¿sí? También totalmente. eso de mi sesgo, ¿no? Yo digo la mayoría, porque tengo un centro de referencia de TOC, entonces los Mm, casos sencillos difícilmente llegan a mi centro. Cada tanto toca un cuadro sencillo, pero en general son los cuadros complejos. Entonces, en esos casos casi exacto. Sí, yo igual, a pesar de que soy relativamente joven, he tenido la oportunidad de ver casos complejos de lo que coloquialmente se conoce como esquizotoc, ¿verdad? Que esto que no está como una categoría de DSM-5, pero es este TOC casi que psicótico, ¿no? Entonces, imagínese esos casos, no los trabajáramos con médicos solo con terapia de conducta, solo con terapia basada en evidencia cognitivo-conductual y EPR, es que sería una tortura para el paciente hacer la exposición, comprensión de respuesta, o no va a poder. he recibido casos donde el terapeuta intentó hacer el EPR, el TOC con bajo Mm, insight o con insight, exacto. y el resultado es muy negativo porque le genera mucho Mm, malestar al paciente. El paciente después se resiste a hacer terapia, ¿no? Porque estamos hablando exactamente. de los pacientes que se resisten a tomar medicación, hay un grupo de pacientes que se resiste a hacer terapia. A veces porque tuvieron ese tipo de experiencias que son muy negativas. Mm, Este, y creo que en ese sentido, todavía hay como una demonización de la medicación mm, en la sociedad y también dentro del ámbito
profesional, ¿no? Hay psiquiatras que tienden a dar la menor cantidad de medicación posible, y lo cual yo creo que siempre y cuando sea terapéutica, ¿no? Digamos, no da medicación de más, uno da la dosis que tiene que dar. Pero hay personas, hay colegas que no llegan a la dosis adecuada. Sobre todo en los casos severos, que a veces hay que pasar la dosis sugerida en interior, el envase, en el prospecto, y hay psiquiatras que dan hasta ahí, hasta la dosis que está en el prospecto. Y los casos severos que estamos hablando necesitan dosis por encima de la que está sugerida en el prospecto. Estas son Y las que... también, Ah, discúlpeme, sí, adelante. Ujú. no, también digo, hay grupos de psicólogos que no están de acuerdo con la medicación, que creen Mm, que el paciente tiene que poder con sus recursos sin la medicación, ¿no? Y creo que eso es para pocos pacientes, no es para la mayoría. mm. Este, y la posición del psicólogo con respecto a la medicación va a ser fundamental, porque es la persona, es el profesional que lo ve todas las semanas a ese paciente, y el vínculo es mucho más fuerte en general con el psicólogo que con el psiquiatra. Sí. Sí, totalmente, es verdad. Y ahí el trabajo, el interdisciplinario, la dupla, y que nos sepamos, ¿cierto?, defender entre nosotros a nivel de trabajo y para ayudar al paciente, no para el trabajo de uno, va a ser fundamental, sabiendo que, bueno, en esto usted es el especialista, las dosis, ¿cierto?, para TOC son más altas que para la ansiedad y la depresión, estas dosis antiobsesivas, ¿no? Sí, sí, eso es fundamental tener en cuenta. Y por eso Mm, también creo que es importante que el psicólogo sepa de psicofármacos, sepa de sí, dosis. Porque así como no todo psicólogo está capacitado para atender a un paciente con TOC, yo creo que se tiene que tener una formación específica, tiene que hacer algún tipo de diplomado, para entender bien cómo aplicar la exposición e impresión de la respuesta, y sobre todo haber visto muchos pacientes con TOC. mm, No todo psiquiatra tampoco está capacitado para atender pacientes con TOC. Y le pasa al psicólogo de tener que llevar adelante un tratamiento con un paciente que está medicado de manera inadecuada. exacto. Me gustó la honestidad con la que usted lo explica, porque es la realidad tanto a nivel de psicología como de psiquiatría, que en el caso usted está representando hoy, digamos, a la psiquiatría, yo hoy a la psicología, porque es necesario formarse. Es necesario que los psicólogos sepamos un poco de farmacología, de las líneas de tratamiento, de las cuales me gustaría que igual a continuación me comente, y también que los psiquiatras sepan de la EPR, porque a veces o muchas veces la EPR va a quedar aversiva, contraintuitiva, bizarra, rara, extraña, y hay algunos médicos psiquiatras que se asustan con los diseños de intervención que hacemos. Sabemos que la gran mayoría van a pasar por habituación, que este modelo clásico, vamos de a poco, lo que sea, pero hay temáticas obsesivas que son complejas, como lo que denominamos el TOC tipo tabú, dígase temáticas sexuales, ¿no? Y cosas relacionadas. Entonces hay médicos psiquiatras que se asustan. ¿Tú cómo vas a hacer eso? ¿Pero cómo lo vas a hacer pensar en esas cosas? ¿No? Exposición, imaginación y otro. Y es que lamentablemente para que el toque remita o baje tenemos que hacer eso, ¿verdad? Sí, sí, no, totalmente. Aparte, es la terapia que tiene mayor evidencia, y eso lo dicen todos Exactamente. los estudios de metaanálisis. Bueno, no es que uno, todos. Todos los estudios de metaanálisis dan cuenta que la exposición versión de respuesta es la terapia más eficaz en el tratamiento del TOC. Yo estoy de acuerdo contigo de que el psiquiatra se tiene que capacitar, tiene que saber. Exacto. DPR. eh, Mm, Sí, primero que se trabaja en línea o en consonancia o en equipo con el psicólogo, y se refuerza las pautas que da el psicólogo. Y por otro lado también pasa de que llega el paciente a la consulta y dice que está haciendo una terapia específica para TOC, y yo siempre pregunto, bueno, contame de qué se trata tu terapia. ¿Mm? Porque hay mucho terapeuta que dice que se dedica a TOC y no sabe de TOC, ¿sí? Entonces,
no le dan tareas, no hacen psicoeducación, no hacen exposición. Entonces, cuando yo le digo, mirá, ese tipo de terapia que estás haciendo, más allá de lo que diga el profesional, no es la que se aplica en el TOC. Exactamente. Este, por eso uno tiene que conocer bien la terapia. Mm. Bien, totalmente. Doctor, esta pregunta que la quería aclarar ahí. ¿Cuáles son entonces los medicamentos para el abordaje del trastorno obsesivo compulsivo, los que comúnmente se usan en psiquiatría para TOC? Mirá, yo voy a hablar desde el postulado del Departamento de Psiquiatría de Harvard, que hablan que básicamente son tres, ¿sí? Que es la fluoxetina, la sertralina y la fluoxamina. Esos tres son aprobados por FDA, hay un cuarto que está aprobado por FDA, que es la paroxetina. La paroxetina ellos lo ponen en segunda línea porque de este grupo de fármacos es el que, en función de su perfil de efectos adversos, es el que puede producir más sedación, aumento de pesos y Mm, además adversos sexuales. Y me además la gusta. paroxetina es vía D en caso de embarazo. O sea Mm, que si la persona está tomando paroxetina, habría que rotarla de manera inmediata. Entonces, esos tres fármacos son los que tienen aprobación por FDA. Después está el escitalopram, que se usa sobre todo en Europa, en Estados Unidos, no tiene aprobación por FDA. Si uno lo usa, tiene que explicar por qué lo usa. Pero en la última guía, que es de la Federación de Psiquiatría Biológica Europea, dan cuenta que el escitalopram es seguro usar hasta 20 miligramos. ¿Sí? Y luego de los 20 miligramos, hay más riesgo de que aparezcan arritmias. Entonces, eso limita bastante el uso en caso de TOC severo, que en general se necesita más de 20 miligramos de escitalopram. Por eso te digo que los tres fármacos de mayor uso son estos: fluoxetina, fluoxamina y sertralina. bien, ok. Y cuando tenemos estos pacientes que son resistentes, ¿no? O que no responden a esas primeras líneas, a esas primeras dosis, ¿cuáles son los pasos a seguir luego? Bueno, lo paso a seguir siempre es llegar a la dosis máxima de prospecto. Mm, Eh, Eso vendría a ser 80 miligramos de fluoxetina, 300 miligramos de fluoxamina o 200 miligramos de sertralina. mm, Una vez que se llega ahí, el psiquiatra tiene que decidir si va a seguir aumentando la dosis por fuera de lo que es el prospecto o si lo va a asociar con algún fármaco antipsicótico como es la risperidona o el aripiprazol. perfecto. Esas son las alternativas básicas. También está la alternativa de agregar la motrigina, como un fármaco potenciador, o la memantina. Esos trabajan en otra línea, más en moduladores glutamatérgicos. Comprendo. En líneas generales, de mi experiencia, como el tratamiento es un tratamiento prolongado, uno tiene que intentar usar la menor cantidad de fármacos. Entonces, en general, yo tiendo, en estos casos resistentes, a aumentar la dosis, más que agregar un segundo fármaco o un tercer fármaco. Ya, excelente. Y en ese sentido, ¿usted usaría, bueno, ahí depende de caso, ¿no? A sus pacientes el inhibidor selectivo solito o usaría el potenciador de inmediato? Porque yo he escuchado a algunos médicos que usan el potenciador de inmediato, usted se espera, depende de cómo usted, el grado de insight, cómo lo hace ahí. Yo tiendo a esperar, a usar Ya, solamente DIR, sino darle mm, la risperidona, porque bien, cuando uno da un antipsicótico, también está dando una cantidad de efectos adversos, ¿no? La risperidona, en este caso, produce sedación, aumento de peso, aumento de la prolactina, hiperprolactinemia. Por eso siempre hay que dosar la prolactina en sangre cuando se da risperidona. Eh, y el aumento de peso puede favorecer después, más adelante, aparición de síndromes metabólicos. Entonces, como todo fármaco tiene sus efectos adversos, en la medida que tolere bien la medicación antiobsesiva solamente, prefiero seguir con esa línea. Pero esa es mi línea de trabajo, digamos. No está mal asociar risperidona o aripiprazol cuando cree conveniente el psiquiatra.
Bien. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces hay otros fármacos antipsicóticos como es la olanzapina, Mm, que no tiene tanta evidencia, ¿sí? Igual que la quetiapina. ¿Sí? Si lo usan a la noche para cuadros de insomnio crónico resistente, puede llegar a ser. Pero a veces yo veo que colegas dan olanzapina para reforzar la acción de la medicación antiobsesiva y no sería lo que está sugerido en las guías terapéuticas actuales. perfecto, perfecto. Y cuando tenemos pacientes que, porque a veces pasa que ahora sí hay pacientes que ya son resistentes, refractarios y no responden. ¿Qué sigue luego? ¿Cuál es el paso que viene después de eso? Primero, ver llegar a la dosis máxima ocasionalmente prescripta, eso está en la guía de tratamiento de la Asociación Americana de Psiquiatría, debe ser 120 miligramos de fluoxetina, 450 miligramos de fluoxamina o 400 miligramos de sertralina. Este, esa es la dosis que se llega en los casos más resistentes, asociarlos con risperidona de 0,5 miligramos a 2 miligramos o aripiprazol de 0,5, de 5 a 20 miligramos. Y después, en algunos países, en Estados Unidos, está la alternativa de estimulación magnética transcraneal, ¿sí? Con un dispositivo específico que es el que está aprobado por FDA desde 2018, que es el Brainwave, o sea que no es cualquier dispositivo de estimulación magnética transcraneal. Esta es una alternativa y para, como caso excepcional está la estimulación profunda de cerebro, que es una neurocirugía reversible. Bien, bien. Comprendo. El uso de la clomipramina. ¿Qué opina de usted? ¿La usa, no la usa? Es una alternativa este, eh, terapéutica. Según los estudios de metaanálisis, vendría a ser la medicación antiobsesiva más efectiva en el tratamiento del TOC. Hay quienes cuestionan estos metaanálisis porque dicen que lo que pasó es que los pacientes que recibieron clonipramina eran pacientes vírgenes de medicación. Y los pacientes que ya recibieron los IRS, que son posteriores a la clonipramina, Ujú. muchos de ellos habían recibido por lo menos clonipramina y por eso no era lo mismo. Y que los estudios en donde se comparan cabeza a cabeza un IRS con la clonipramina no ha demostrado ser más eficaz que el IRS. Dicho esto, es una alternativa a tener en cuenta. El problema con la clomipramina es el perfil de efectos adversos, porque esa sí produce más sedación, aumento de pesos, efectos adversos sexuales y tiene un potencial cardiotóxico en dosis altas. Entonces hay que controlar el electrocardiograma, sobre todo cuando se superan los 200 miligramos de clonipramina. Bien, perfecto. Comorbilidades. Comorbilidades, doctor, en el trastorno obsesivo compulsivo que usted visualiza, las más comunes que aparecen, además del TOC. Lo más frecuente está en los libros y lo vemos en la clínica, son los trastornos afectivos, la depresión o la distimia, ¿no? La distimia es un Mm, trastorno depresivo crónico. Eh, Eso es lo más frecuente. Y lo más complejo es la comorbilidad con otro trastorno afectivo, que es el trastorno bipolar, sí, es verdad. que Mm, se da, depende del estudio que uno vea, entre el 5 hasta el 20% de los casos. En mi experiencia es más cerca del 5 que del 20. No tengo tantos pacientes comórbidos, tengo pocos pacientes, pero son pacientes complejos. Este, y después está la comorbilidad con trastornos de ansiedad, con trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? El mm, trastorno donde prevalece la sobrepreocupación, trastorno por pánico. Y después también está la comorbilidad con los trastornos del espectro obsesivo-compulsivo, ¿no? Nosotros tenemos muchos casos de comorbilidad con tricotilomanía, con trastorno por escoriación. ¿Mm?
Esos son los dos más prevalentes, ¿sí? Después, menos frecuente con dismorfia corporal y la otra comorbilidad que siempre quiero buscar, de hecho está como uno de los criterios en el DSM, es con los trastornos por tic y Tourette. Tú eres- ¿Sí? mm, totalmente. Autismo, autismo, apareció algo del espectro autista también. Mirá, es importante ¿No? eso, ¿no? Mm, Porque la comunidad con el TEA es algo que cada vez vemos más, ¿sí? mm, Este, que no aparecen, bueno, en las nuevas publicaciones sí, pero si vos agarrás libros de la década del 90 casi ni mencionan la comorbilidad con el TEA. mm, Y también es cierto que hay como una explosión a nivel mundial del trastorno de espectro autista, ¿sí? En sentido de que han mejorado eh, las escalas utilizadas para su diagnóstico, con lo cual cada vez se están diagnosticando más y más temprano el TEA, ¿sí? Creo que antes se hablaba mucho de la comorbilidad con el trastorno obsesivo personalidad severo y a veces hay sintomatología que se solapa, ¿sí? Se parece mucho el trastorno obsesivo de personalidad severo a lo que es el cuadro de Asperger. ¿Mm? mm. En cuanto a la lexitimia, la rigidez, este, la dificultad para socializar, eso se ve bastante. Bien, gracias, doctor. Acá, siguiente pregunta. Diferenciación entre lo que es el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo versus lo que conocemos como el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo o el TOC-P, ¿no? Que eso también pudiera pasar en la clínica. ¿Cómo son estos perfiles Sí, de las diferencias que tienen? Ujú. creo que es bueno estar hablando de esto porque a Mm, veces, según la línea terapéutica, ¿no? Acuérdate que en lo que es el psicoanálisis se habla de neurosis obsesiva, ¿no? Y mm. ahí se metía todo, ¿no? Mm, Hoy por hoy sabemos que no es lo mismo tener un trastorno compulsivo que padecer personalidad obsesiva, ¿sí? mm, La diferencia es que las personas que tienen un trastorno de personalidad son personas meticulosas, detallistas, perfeccionistas, con tendencia al control, pensamiento dicotómico, blanco-negro, mm, dificultades para delegar, ¿sí? Y son personas que no tienen ideas intrusivas y no tienen que llevar adelante ningún tipo de compulsión, ¿sí? Y en ese sentido, en el TOC, ¿sí? Lo que prevalece son la intrusión, las ideas, pensamientos o sensaciones intrusivas y las compulsiones. Y a veces la gente, ¿no? Cree que el paciente obsesivo es una persona pulcra, puntillosa, ¿no? Porque confunden lo que es la personalidad con el trastorno, ¿no? Y sí se da esta comorbilidad. Cuando se da la comorbilidad, o sea que la persona tiene el TOC y la personalidad obsesiva, tienen cuadros un poco más rígidos, ¿sí? Un poco más difícil de trabajar y hay que trabajarlo de manera con técnicas distintas. Lo que es TOC SPR y lo que es personalidad hay que trabajar puntualmente, ver cuál es la esfera, ¿no? Que prevalece, si es el perfeccionismo, si es la lexitimia, si es la necesidad de control y trabajar puntualmente en esta línea. perfecto. Bien, bien. O sea, ahí la flexibilidad psicológica estaría más afectada también. No estaría el paciente haciendo compulsiones, sino que yo me siento bien haciendo esto, no como en el toque, yo no me siento bien haciendo este tipo de rituales y cosas, ¿sí? Por ejemplo, lavándome las manos por si tengo opciones de contaminante, eso me hace sentir mal, sería ego, ego distónico, ¿no? Pero Tónico. acá sería ego sintónico el TOC-P, ¿no? O sea, Sí, la sí, gente está mal, yo estoy bien, la gente es la que está mal. Así sería el, ¿o no? sí, exacto. Ujú. Perfectamente. ¿Cómo ha sido su abordaje con este tipo de pacientes, con lo que conocemos como el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo? Las cosas lindas que ha visto, las complejidades que ha visto al momento de trabajar con ellos. Sí. Muchas veces me han llegado pacientes con trastorno obsesivo de personalidad por su irritabilidad. El trastorno obsesivo de Mm, personalidad, cuando se empieza a deprimir, se mm, pone más rígido, más irritable.
Este, y en estos casos, el medicarlos con medicación antidepresiva le confiere cierta flexibilidad y le permite al terapeuta llevar adelante mejor el tratamiento, ¿sí? Si bien los trastornos de personalidad en sí mismos no tienen por qué medicarse, cuando uno sospecha que hay una comorbilidad con una distimia o cuando ve que el cuadro es muy rígido o la persona está irascible, ahí Mm. el agregar un IPS ayuda bastante en el tratamiento. Bien, perfecto, perfecto. Y ahí tenemos también abordaje terapéutico de terapia cognitivo-conductual. Últimamente yo he sabido también de las terapias contextuales, tipo aceptación y compromiso, y otras que han demostrado ser Y, eficaces. y en trastorno obsesivo personalidad, el RODBT, ¿no? RDBT para ser más flexible, ¿no? Por Sí, la- sobrecontrolado, ahí va, muy sobrecontrolado. Un poquito de RDBT no viene mal ahí por el tema del sobrecontrol. Bien, ok. Perfiles de asociado a desregulación o lo que conocemos en general como desregulación emocional o tipo TLP, que a veces puede aparecer también, y estos casos sí que son más complejos, ¿no? De TOC y sí, TLP. ¿Qué particularidades ve usted sí. ahí? Mirá, en mi experiencia, cuando el toque es severo, es difícil hacer el diagnóstico de TLP, ¿no? Termina haciendo el diagnóstico de TLP cuando disminuye la intensidad y la severidad del TOC, ¿no? El paciente gana un poco más de libertad y ahí aparecen estas conductas más de regulación emocional, mayor impulsividad, y que terminan en muchos casos siendo el eje de tratamiento. O sea, deja de ser el eje de tratamiento del TOC y pasa a ser la de regulación emocional. Bien. Mm, Eh, a veces nosotros hemos tenido que derivar pacientes a centros que se dedican específicamente a TLP, porque una vez que mejoró de su toque, el TLP es tan severo que hay que tener los recursos adecuados, los grupos. mm. Sí, totalmente. O sea, sería usted refiere a un equipo de BT, digamos, si es que hay conflicto con... Ya, ¿qué hacemos a propósito de recursos? ¿Qué recomendaría usted? Si es que hay familia es que no les da para pagar un equipo de BT o que no hay becas y que no hay tantos recursos. ¿Usted considera que un clínico individual o con un equipo más chico pudieran quizás acoger o tener algún tipo de entrenamiento? Si es que no da para DBT, por ejemplo, a nivel económico. Sí, en ese sentido, más allá del TLP, el tratamiento del toque es un tratamiento caro, ¿sí? Porque no solamente los casos se complica con un trastorno límite de personalidad severo, sino el tratamiento de base del TOC, ¿no? Imagínate Mm, que pagarle los honorarios a un terapeuta, a un psicólogo especializado en TOC, ¿sí? Que tiene honorarios de pronto un poco más caros que el psicólogo que el general, común. y en Argentina, en lugares públicos, no hay departamento de TOC, entonces es Mm, difícil de acceder a un tratamiento adecuado en un lugar público. El tratamiento, el pago del psiquiatra, que yo siempre digo es lo más barato de todo, porque el psiquiatra se lo ve una vez al mes, cada mes y medio, cada 2 meses. Entonces, si uno divide por la cantidad de semanas, termina siendo lo más económico. Y después, el tratamiento farmacológico, que comprar 2 o 4 cajas de antidepresivos en el caso de que solamente se tenga la suerte de tratarse con un solo fármaco, ¿sí? Pues si no son las 2 a 4 cajas de antidepresivos, más la caja del antipsicótico, más la caja del ansiolítico, y eso es una fortuna. Acá en Argentina muchos pacientes recurren a la posibilidad de sacar un certificado de discapacidad para que el Estado les mm, cubra los fármacos, ¿sí? Porque si no es imposible de sostener para una persona que tiene un sueldo básico. Este, si a esto se agrega lo que estamos hablando ahora, de la comodidad con un trastorno de límite de personalidad o la comodidad con un trastorno del espectro autista, que también requiere un montón de asistencia. La verdad es que es muy difícil para muy pocas personas.
por desgracia, hoy por hoy. Mm, Yo creo que totalmente. los gobiernos tendrían que tener departamentos especializados en TOC. Mm, Porque acá en Argentina por lo menos son asistencia general, ¿no? Y los cuadros son tan complejos que necesitan de gente formada específicamente en TEA, en TOC, en TLP, ¿sí? No es para cualquiera. totalmente, sí. Bueno, acá en Chile se está haciendo el esfuerzo, ¿no? Hay un equipo ahí que, a través de la fundación, de Hablemos Tú, están haciendo el esfuerzo ahí al menos de cubrir un poquito esa área. Y ahí, no sé si usted está enterado, pero también se está postulando este tema de... Yo no estoy involucrado en eso, pero se lo comento así, y para que sepan las personas también que están en Chile, que hay un proyecto de ley para hacer una ley que un poquito que abogue por esto que usted también decía, porque los tratamientos así son caros. Hay especialistas que cobran un poco menos. Por ejemplo, yo el valor de mi consulta sería como un rango medio, digamos, pero igual es por que si bien yo también me he especializado harto, pero es por yo soy un especialista más joven, pues entonces en ese sentido tengo un rango medio al momento de cobrar pacientes. A veces uno igual puede becar ciertos pacientes y consultas, pero hay otros especialistas que igual que se entiende que por año de trayectoria de tiempo pues cobran carísimo, entonces hay cierta población que no logra acceder a ese tipo de profesionales o de especialistas porque ya llevan un tiempo de trayectoria que Sí, toca pagar y especializaciones, pues. es un lindo debate ¿no? Porque a veces llega la crítica de que no es económico la consulta. Y la realidad es que formarse es caro. Sí, igual. Cualquier Mm. cosa que uno se compre sale entre 100 y $200. Ir a un congreso internacional sale en total entre el pasaje, Exacto. la estadía, uno se gasta entre 3.000 y $5.000. Entonces, el mantenerse formado es muy caro. Mm, Eh, Entiendo que es frustrante el no poder acceder y a veces, digamos, uno vive de esto también. mm, Este, eh, eh, pero creo que en ese sentido es el Estado el que tendría que dar las becas y formar profesionales y abrir departamentos específicos en las distintas áreas, porque uno por más voluntad que le ponga, digamos, hay totalmente. que Y no superar. logramos cubrir todo. Exacto. Y hay a veces hay buena voluntad, pero no se puede andar becando a todo el mundo porque como usted dice, yo también me he costeado todos los... hasta el momento no he ganado ninguna beca. O sea, cuando hice el BTTI, ¿no? Ahí me bajaron el precio por ser latino, pero todo el resto de formaciones ha sido del propio bolsillo de Urco, al igual que en su caso. O sea, en ese sentido también hay... Y intentamos, ¿no? Intentamos ahí hacer el esfuerzo, pero tal como usted dice, cuando uno va a un congreso y cosas, y eso después es conocimiento no para uno y mi currículum, es que después eso te va a servir con tus pacientes, con lo que uno va a ir, ¿cierto?, Sí, trabajando. la verdad que yo también conozco profesionales que se han formado y después no han tenido de pronto el desarrollo o el retorno económico en Mm, función de su inversión, porque ahí también depende de cómo se mueve el profesional, si hay muchos colegas, como vos decías, que no le interesan y no les gusta la pantalla, o son colegas que tienen más cuestiones de ansiedad social, porque uno también es una persona y puede padecer una ansiedad social. totalmente. Hay que Y, perder un poco ese temor a la crítica y cosas, sí. y estar en este tipo de entrevistas es Mm, una exposición. Hay gente que piensa como total. uno, hay gente que piensa totalmente diametralmente Sí. en el sentido contrario, y entonces Mm, uno ve los comentarios. A mí me ha pasado sí, a de mí leer igual. comentarios y ver fuertes y decir, bueno, Mm, ¿qué le dice a esta persona? exacto. Este, y es como mucha exposición no es tan sencillo como que me formo en Toki y después voy a dedicarme a atender pacientes con Toki, me va a ir bien, ¿no? No, y acá en Argentina, no sé cómo será en Chile, pero acá en Argentina ahora se está hablando mucho de esto por un conflicto que hay con un hospital Garrahan, que es un hospital de excelencia, donde se puso lo que gana el médico por hora, el médico residente por hora, es menos de lo que gana el administrativo, inclusive menos de lo que gana el empleado que se encarga de limpieza.
Entonces, el trayecto es muy arduo y largo, Mm. ¿sí? Hay que tener Uno, paciencia, ¿no? Levantar proyectos como esto, yo que tengo esta divulgación científica, toma ahí, hay que tener paciencia, ¿no? Perseverancia, y yo seguir. creo que acá, más allá que la gente se habla, ¿no? El tema, estamos hablando del tema económico, ¿no? Pero hay que tener mucha Mm. vocación, ¿no? Sí, No, vamos, yo trabajo mucho, veo muchos pacientes sí, y yo a veces me igual. dicen, no, ¿cuál es mi necesidad? Porque ya tengo mis hijos grandes y me va bien. Como un Y soldado tengo ahí. una necesidad de ayudar, ¿no? Mm. Porque yo estoy convencido que si me agarro un infarto hoy, ayudo a un montón de personas. Yo igual, pienso lo Estoy mismo. Sí, ujú, La es mayor verdad. satisfacción no es la consulta, no es el viaje, no son las vacaciones. No, La mayor satisfacción es traer a la vida a sí, personas que están es recluidas, verdad. Oh, haciendo convulsiones todo el día. Y la verdad que cuando veo y veo que se desarrollan y pueden tener pareja y pueden trabajar o pueden estudiar, mm, es lo que a mí realmente digo, bueno, valió la pena todo. Todo el exactamente. esfuerzo. Y, y hay pacientes no, yo tengo pacientes que yo quiero muchísimo, la verdad que ellos Mm, ni saben. mm. Pero veo el esfuerzo que hicieron, digo, che, cómo salió adelante este Y chico. le confirma a uno, a Este, usted como psiquiatra, perdón, y a mí como psicólogo, de que estamos bien lo que estamos haciendo, estamos en el lugar correcto. sí, sí, Mm, sí, no, y más allá del agradecimiento que tenga el paciente, unos son más agradecidos, otros son menos agradecidos, y hay mm, pacientes que me dicen, bueno, Ricardo, te lo debo todo a vos, y le digo, no, te lo debes básicamente a vos, mm, a tu valentía de animarte a enfrentar este cuadro que te condicionó tanto, digamos. De pronto yo te di la medicación adecuada, el terapeuta te supo guiar, pero si el paciente no se compromete, si el paciente no se anima mm, este, a vivir una vida distinta, ¿no? Porque después de tantos años exacto. haciendo confesiones y sabiendo que el otro día cómo va a ser tu vida, de pronto yo creo que no hay nada más frustrante que el desear, ¿no? Y cuando uno gana libertad, empieza a desear, bueno, quiero tener amigos, quiero tener pareja, quiero ser independiente, quiero Mm, tener mi trabajo, este, y eso no es tan sencillo. exactamente, sí. Me quedo con eso de lo que usted dice. Este tema tiene la vocación de servicio, de ayudar, porque se ha perdido un poco en esta época que hay cambios, que está bien, modificación, pero a veces se pierde, pero otras personas como usted lo han conservado y eso se agradece mucho. De verdad que se agradece bastante. Bien, vamos cerrando ya la entrevista. No sé si quisiera decir algunas palabras de cierre o algún tema particular que le gustaría también tocar aquí. No, yo quiero resaltar el trabajo que estás haciendo vos, que hace Niño, que hay ciertas páginas que hacen muy buena divulgación, que aparte tienen diplomados de formación para colegas. Mm, Creo que tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir formando colegas. Siempre digo, ahora, fíjate, yo empecé en el 98, yo era el único psiquiatra que hablaba de TOC en la Argentina, uno de los pocos psiquiatras que hablaban de TOC en Latinoamérica. Y mm, ahora digo, bienvenida a la competencia. Qué feliz que estoy de que hay tantas páginas, tanta gente, tantos especialistas en TOC. Cuanto más mm. seamos, mejor. Mejor. Tenemos que seguir en esta línea, ¿no? Formando colegas, porque es la manera de llegar a todos. Uno no puede atender a todos, por más que trabaje de las 24 horas. Eso es lo otro, que es, nosotros lo vamos a dejar aquí en la descripción del canal, pero usted también no ha hablado sobre eso, pero aquí al final, usted también tiene su centro igual de formación ahí, que usted hace una diplomatura, ¿no? En Nosotros tenemos transformación. una diplomatura que llevo adelante con la licenciada Camila Stegmeyer, Ya, bien. de un año de duración, y aparte tenemos todos los meses un encuentro de ateneos clínicos de TOC, y todos los meses tenemos un encuentro de revisión de artículos, de actualización. Entonces elegimos un artículo de psicología y un artículo de psiquiatría en TOC. Se lo damos a las personas que forman parte del grupo, los que quieren, los que se suman,
Bien, y los debatimos. Debatimos, esa es la manera de mantenernos actualizados, básicamente, y escenarios de lo que son de los trastornos asociados, ¿no? De lo que es dismorfia corporal, tricotomanía, acumulación, que requieren de otro tipo de estrategias psicoterapéuticas. bien, perfecto. Palabras finales para sus pacientes, las personas que ha atendido, recuerdos que quizás le pueden venir de sus años de trayectoria. Me gustaría que hiciera ahí un mix, un cierre Mira, yo final. lo que le quiero llevar a las personas que padecen TOC es esperanza, saber que se puede vivir sin TOC, ¿no? Que no se conformen con solamente estar un poco mejor dentro del TOC, ¿sí? Que apuesten a consultar, a hacer todo lo que tengan que hacer para intentar vivir sin TOC, ¿sí? Que existe la posibilidad. Y si no, bueno, hay que hacer intento, ¿sí? Y algo que no hablamos y creo que es muy importante es tener en cuenta el ejercicio, ¿sí? El ejercicio aeróbico o físico, ejercicio 13 por semana, eso ayuda a ganar neuroplasticidad y mejora los resultados. Bien, perfecto. Muchas gracias. Nos despedimos de las personas y nos vemos en otro capítulo. Gracias, doctor, por Bueno, venir. muchas gracias. Hasta luego.